Recibimos al primer invitado en la mañana de hoy, Eduardo Lalo Fernández. ¿Cómo andas, Lalo? Bienvenido, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días. Muy bien, ando muy bien. Muchas gracias por invitarme acá. Esta primera vez que estoy sentado acá, es decir, como en el escenario. Como actor. Claro, como actor. Antes lo teníamos como asambleas. Exactamente. Lalo, cuando entras a EBU, al edificio, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Sentís cosas? Digo, o ya a esta altura son tantos años que es como natural, digamos, si no... AEBU fue más de la mitad de mi vida mi casa. Tuve 35 años o más militancia acá dentro de AEBU, así que es mi casa. Volver a la casa de uno es sentir lo que a uno le dio tanto, porque a veces te dicen, ¿cuánto diste? Sí, pero ¿cuánto te dio a uno? A veces los militantes, los dirigentes, se trata, bueno, vamos a hacer un homenaje, ¿y por qué no un homenaje de la institución, de esto que nos dio tanto a nosotros, nos enseñó tanto? Y decir nos enseñó tanto es que este gremio, ¿verdad?, que se le ocurrió un día, bueno, vamos a tener los trabajadores sindicalizados una buena casa. ¿Tá? Y a pesar de que lo sé muy bien, en aquella época tuvo las críticas de mucha gente del movimiento sindical y de la propia izquierda en cuanto a decir, ¿por qué están haciendo eso tan grande, tan importante? Porque los trabajadores era una cosa como pensamos, ostentosa para algunos, tal vez. Claro, pero lo que pasa es que lo que se planteó siempre desde AEBU fue el trabajador tiene que tratar de superarse en todo y también en su local sindical. Es decir, encontrar que venís a tu casa y estás bien, no un local oscuro, malo, en fin. Claro, lo podíamos hacer, se hicieron ya les habrán contado, las coletas, la compra del famoso ladrillo. ¿Cómo fue esa parte? Contanos algún tramo de ese relato. Yo entré a la militancia del sindicato cuando ya esto ya estaba contratado, vine a la inauguración. Claro. Es decir, toda la parte de cómo se tramitó todo, por cuentos, ¿no? Lo contaba mucho quien fue uno de los artífices, sin duda, que fue Collazo, Aníbal Collazo, ¿no? Que fue secretario general de aquel momento y que la peleó por todos lados, y quien fue que además, junto con el compañero Juan Barbarú, que era el sobrestante de la obra, venía todos los días a seguir la obra, bueno, hasta que, bueno, se inauguró, y la obra se inauguró y sirvió para todo lo que sirvió, porque después lo interesante es, como se dice aquello, ¿no? Soñar las cosas y después verlas, sentirlas. Y ¿quién iba a pensar, verdad, que una vez que estaba inaugurado, una vez que le permitieron al sindicato, a los bancarios hacerse de esta casa, al poco tiempo íbamos a tener ese quiebre institucional y AEBU se iban a transformar en lo que siempre después se denominó la llamita de la esperanza. Claro, quizás un poco lo que fue cuestionado en el principio, de que la casa era solo el gremio y que podría servir solamente para eso, inclusive para el gremio de los bancos. Después la historia se encargó de decir que sirvió para muchas cosas más. Todo lo que vos vas a contar ahora y lo que pasó a lo largo de la historia, AEBU fue partícipe importante y transcurrieron muchos hechos. Primero la resistencia a la dictadura, después la dictadura cuando llegaron los niños del exilio y así otros hechos que superaron el hecho sindical mismo de que sea la casa de los trabajadores del empleado bancario, ¿verdad? Claro, aquí donde estamos, ¿verdad? La famosa sala Camacuá, la sala de Cinemateca, ¿verdad? ¿Quién, cuando se hizo este teatro, iba a pensar para qué iba a servir? Y la sala Camacuá, que servía para que se juntara toda aquella gente que sentía, por supuesto, por el lado de la cultura, por el lado de ver el cine, quien le gustara, pero además porque venían a AEBU aquellos que sentían que AEBU era una parte de lucha por la democracia y se venía a sentar a ver una película y a sentirse como que no era lo que estamos viviendo afuera, ¿verdad?, de las puertas. Es decir, sin duda que AEBU fue, muchas veces le dijimos la casa de los trabajadores, más que... Y de aquí se reorganizó el movimiento sindical, bueno, los partes donde se reorganizó el movimiento sindical, donde nos seguimos reuniendo a pesar de las prohibiciones en época de la dictadura, con varios compañeros de sindicatos que mantenían más o menos algún tipo de organización, o para informarnos, o para buscar cosas para poder meter la patita en la puerta que se abría un poquito de ahí,
seguir, que esa era siempre el planteo que tuvieron los dirigentes del sindicato en aquel momento, cuando yo me integré, era buscar donde hay un espacio, meter la patita de ahí, bueno, buscar qué, lo que un sindicato tiene que hacer, juntar mucha gente, y juntar gente y discutir, y analizar y saber para dónde se va. Cuando hay un sindicato, se sabe hacia dónde se va. Claro. Se va a construir y fortalecer democracia. El otro día charlábamos con gente de AEBU también, con distintos compañeros, con Martín Erniaga, con Gerardo Aguilar, y demás. Y también, claro, las características del edificio se prestaban y se prestan para cosas que en otras sedes no tenés. Por ejemplo, entre comillas, lío o discusión de asamblea o de listas o de sectores, por ahí se termina zanjando en la cantina, en otro plano, en otra charla, y por ahí podés llegar a acuerdos que de repente en el debate, en el calor de una discusión de asamblea, no llegás, ¿no? También hay como ambientes más propensos al diálogo y a la interacción, ¿no? El club, bueno, ni hablar, pero la cantina tiene como un papel ahí, ¿no? Central, me parece. Sin duda que la cantina tuvo el papel clave. Insisto, uno puede hablar después del 85, todo lo que ha sido siempre ahí, en los acuerdos, donde les conversa, donde en un boliche, ¿qué dice uno? Bueno, vamos a tomar un café, a ver si la arreglamos. Pues se toma otras cosas, pero eso es lo normal. Pasa. Había, Pepe Delía siempre decía que un viejo político del Partido Colorado, que fue senador y creo que ministro también, fue embajador en España, Luis Hierro Gambardella, no Hierro López, el padre. Decía que las discusiones o los problemas comienzan, bueno, en el enfrentamiento en las asambleas, se enfrentan más en donde se encuentran, el ministerio, se resuelven los acercamientos en los boliches y se terminan firmando en los estudios jurídicos. Pero los acercamientos siempre son. ¿Por qué? Porque donde uno baja las cuestiones. Y por supuesto que la cantina de EBU tendrá para contar muchísimas cosas. Pero yo le voy a decir una anécdota además. En su momento la cantina de EBU era impresionante, ¿no? La gente que venía a Cinemateca salía de Cinemateca, la gente que venía a la biblioteca también cumplió un papel muy importante, donde tuvimos colaboración de muchas embajadas también, hay que decirlo. Y bueno, era aquello que, como uno decía, era aquella partecita en aquel país en dictadura, donde había tanta represión, donde, bueno, todos los días teníamos malas noticias. La cantina era como aquello que uno se considera como que había una isla, ¿no? Pero de todas maneras, y realmente la cantina más donde llegábamos a tener las malas noticias también. Pero nosotros tuvimos la desgracia que en el año 80, por la famosa campaña por el no, me llevaron preso, a mí unos cuantos compañeros. Y bueno, después de pasar un tiempo allí, un día en la jefatura, nos habían llevado a jefatura, el cuarto piso abre la puerta el que estaba a cargo del celdario y dice, le quiere ver una persona. Y cuando era un socio de AEBU, que siempre se juntaba con nosotros, como tantos otros jóvenes, que era muy lico. Es decir, era tanto que teníamos la confianza que teníamos metido todo también. Y siempre nos dijo, porque después lo seguí viendo, lo que más perdí en mi vida fue lo de AEBU, porque él venía al sector deportivo también. Claro, se hacía sus amigos, digamos. Claro, bueno, pero eso es lo malo. La anécdota, el tipo estaba allí para ver qué decía y seguramente capaz que fue él el que dio todas las pruebas para llevarnos a lo que nos llevaron, ¿no? Claro. Pero lo interesante decía, yo me perdí lo mejor, en AEBU era notable. Claro, vivía otra cosa, ¿no? Es decir, ahí teníamos, si estaríamos en la cantina, estaríamos distendidos, que no nos pensábamos tanto, sabiendo que podíamos tener siempre infiltrados, que había infiltrados. Claro, un lugar que se prestaba un poco también para esa interacción. Me parece que está un poco implícito en la respuesta que vos hiciste. Dentro del edificio, todo el edificio, ¿tenés un lugar que te recuerde de mejor manera, que te guste más o el que más te interese? No, el edificio tiene todas sus cosas lindas, ¿no?
Por supuesto que la sala del Consejo Central, que es una maravilla porque es una sala que ustedes habrán visto, totalmente vidriada, es decir, abierta, donde uno se sienta a discutir y no está en un lugar cerrado, apretado, al contrario. Y creo que la sala del Consejo Central es como aquello cuando uno dice, si hablaran estas tablitas, Claro, las sí. cosas que se podrían decir, porque todas las cosas que pasaron por ahí, no olvidemos que también por AEBU pasó todo lo que fue las reuniones fundamentales de la Concertación Nacional Programática, que fue la que permitió generar unidad para salir de la dictadura hacia la democracia y reconstruir. Porque muchos dicen, salimos de la dictadura. No, había que armarla. Y aquí también fue el edificio, ya que estamos hablando de este monstruo, esta cosa tan maravillosa. Esto que además, tú algo decías que era como un eje para el movimiento sindical. Esto es patrimonio de la ciudad. Sí, sin duda. Y seguramente hoy Lorente lo explicará mejor. Es un lugar icónico para la facultad. No, de hecho, Arquitectura, los ¿no? estudiantes, digamos, es una referencia Claro, en los sí. cursos y en los talleres de arquitectura, ¿no? Sí, Y permanentemente exactamente. están viniendo Exacto. a ver el edificio y demás, ¿no? Y bueno, y ahí nos reuníamos. Entonces uno se pone a pensar cuántas cosas se discutieron en la sala de AEBU en aquel momento, para Claro. tratar de pensar cómo salir unido del país. Y ahí venían políticos de los que estaban autorizados a que empezaran a hacer cosas, de los que no estaban, empresarios y por supuesto el movimiento sindical y todo lo que nos estábamos organizando. Entonces, para mí la sala del Consejo Central tiene eso de decir, allí se vivieron pasaron muchas cosas. cosas. Claro, si uno piensa en el gimnasio, fueron los lugares de También. las asambleas. Si uno piensa en la cantina, fueron los lugares donde el encuentro, ¿verdad? Sí. El bajar, uno podría decir en la cantina, uno bajaba. Bajar a tierra, las digamos, y sí, bajaba sí. las diferencias. Sí, y sí. ya eras. Los decibeles. Éramos, Claro, claro, sí, y sí. bajar las diferencias, ¿verdad? Estratégicas, tácticas, la que fuera, y encontrar el pensamiento para la buena, el buen camino del sindicato, ¿no? El otro valor interesantísimo, sin meterme en el tema de la arquitectura, obviamente, pero uno se da cuenta que es tan fabuloso el edificio que sigue vivo a pesar de las modificaciones, las redistribuciones de lugares, Sí, sí. oficinas que se hacen o se agrandan o se achican, pero sin perder ni una gota, digamos, de su esencia. Y lo otro es el secreto de mantenerlo vivo a través de las actividades y de las propuestas para la gente, porque si no tendrías un mausoleo allí, una cosa que es un gran edificio, pero adentro no pasa nada, y sin embargo parece haber como una energía que más allá de lo que hace la gente, Claro. el propio edificio dan ganas como de desarrollar Sí, sigue vivo, proyectos, ¿no? Incluso, lo vamos a hablar con Guillermo Pastor ahora en instantes, pero la propia Sala Camacuá sea un ejemplo de eso, ¿no? A pesar de haber tenido algunos tramos o algunos periodos de poca exposición o de poca actividad, ha sabido levantar la cabeza, digamos, y volver a colocarse ya en esta etapa, teniendo toda su historia. Pero con lo perdóname de- una cosa. Sí, sí, A ver. El local es un local sindical. sí. ¿Está claro? Está claro. Está claro. Su Sí, sí, definición. sí. Es un local sindical. Tendrá los lugares, y este es un lugar para teatro, ahora. Pero está este lugar, cuando no tuvo el funcionamiento cultural, llamémosle, aquí permanentemente hubo reuniones Sí, sí, sindicales, funcionaba, no sé, asambleas, asambleas. etcétera, etcétera. Por tanto, puedo compartir con Pastor que, bueno, recién la levantamos. Sí, claro que sí, esto está divino ahora con todas las cosas que Hacia el tenemos. afuera, digamos, ¿no? Claro, pero claro. hay que tomarlo, que nunca se perdió de ser. La sala siempre ha sido una referencia muy clara para las asambleas y además uno mirándola de acá decís, ahora los recuerdo, claro. Claro, te iba a Uno decir ve eso. todo, ¿verdad? Y las juntas de delegados, las juntas nacionales de las asambleas nacionales de delegados que se hacían aquí, porque era el lugar más Claro. cómodo y además tenía siempre esta cosa que estás de cercanía. Por tanto, yo digo, no me estoy poniendo a discutir, por supuesto, tiene la base de tener
por supuesto, Yo, hacerlo. yo me refería hacia la hacia pata afuera, cultural. digamos, Por ¿no? eso digo, no, pero está bien lo que tú decís. Su cara pública, Claro. porque Yo también... lo que quise decir claro. es que nunca dejó Nunca dejó de funcionar. no, por Y supuesto, ahora claro, que decías que volviste al escenario, pudiste ver de este lado la nueva, otra perspectiva, como lo viste en algún momento. ¿Alguna asamblea que estuviste acá que recuerdes particularmente por algo? en Vieron especial? muchas y muy interesantes, ¿no? Pero yo quiero decir una asamblea que fue particularmente muy difícil, que fue la asamblea de los trabajadores del Banco Comercial, cuando el Banco Comercial, después de una intervención del gobierno, pasó a manos de capitales, sobre todo argentinos, cuyo persona más vista y más conocida es el señor Carlos Ron. Señor Ron, bueno, cuando se hizo el negocio con el gobierno resolvió que había que achicar la plantilla de funcionarios del Banco Comercial y por tanto, como 60 y pico de funcionarios pasaban al Banco República. Muchos trabajadores no aceptaban ese planteo, querían que todo quedara en el banco, porque bueno, en definitiva, el banco había caído no por problemas de los trabajadores. Pero bueno, la discusión estaba por ahí. Y además, cómo se iban a dar las cosas. Y bueno, el señor Ron se mantenía en la suya, estuvimos negociando durante mucho tiempo. Y en un momento determinado, Ron, y que le explicábamos permanentemente, mire que acá somos la República Oriental del Uruguay, no somos otra, no somos otro sindicato, somos el Uruguay, estamos acostumbrados a discutir con el Uruguay, no discutimos como discuten en otros lados. Acá, una mañana, yo fui con él, yo iba todas las mañanas cuando íbamos a negociar con Santiago Minetti, con el Cholo Blasina, y con dos compañeros más del Banco Comercial que no recuerdo los nombres. En ese momento Juanjo Ramos estaba en un viaje en Europa, había unos cursos, y entonces negociábamos nosotros. Y en un momento Ron me pide que yo vaya antes y me plantea que, bueno, podía arreglarse, que capaz que ellos podían hacer una donación al sindicato. Es decir, tranquilamente dije, mire, Ron, usted me pidió que yo viniera antes, creí que iba a hacer una propuesta, usted me está planteando chantaje, le estoy diciendo que esto no lo vamos a llevar de ninguna manera. Y al rato, cuando llegaron los compañeros, se lo planteé. Ron, bueno, yo se lo había planteado a usted, no, pero yo quiero planteárselo. Y él dijo, lo que pasa es que ustedes están haciendo cosas que seguramente los trabajadores podrían aceptar. Y yo hice una cosa que no debería haber hecho, pero me salió en ese momento. Dijo, plantéasela, vamos a tener una asamblea, se la plantea usted. Y Ron vino acá. Chao. Sí, Qué es momento. histórico Se eso. cortaba, por supuesto que la gente lo miraba, que no se podía creer, pero bueno, vino acá, hizo el planteo y así como lo hizo se fue. Yo lo que quiero decir, más allá de que yo pienso, y lo haría de vuelta, yo creo que no, pero bueno, son aquellas cosas que uno En dice. su momento fue lo que Fue se lo te que ocurrió. hice. Fue lo que sentiste. Pero lo notable fue esta sala totalmente llena, totalmente, ¿verdad? Los trabajadores escuchando qué planteaba Sí, sí. Ron, terminó, no hicieron ni una mueca, esta persona se bajó, se fue, yo la acompañé, y acá, cuando volví, era prácticamente Oh, una locura. se ¿Qué volvió a trajiste? respirar. Esa fue una, Qué momento. una de Inolvidable. los momentos Claro. más, porque era una cuestión distinta, ¿no? Claro. Ahora, Sí, hay sí. muchas otras. Acá se discutió en asambleas de delegados las reformas estatutarias. Claro. Hubo muchas cosas muy grandes y también, por supuesto, algunos acuerdos interesantes. Y en el momento, en la crisis del 2002, esa época, también me imagino que se habrán vivido cosas fuertes acá. Exactamente. El 2002 fue lo que nosotros decíamos era un gremio, una asamblea permanente. Es decir, el 2002, yo creo que el 2002, el problema es que, claro, para nosotros los bancarios, para la AEBU, el 2002 la vivimos como la vivimos. No sabemos quienes transitamos en aquel momento, que fuimos actores fundamentales. Yo no diría no éramos la primera figura, porque la primera figura era el país que se caía. Claro. Pero fueron actores fundamentales
como que decir aquellas películas, éramos el sheriff del pueblo, ¿tá? Y a tratar de que las cosas caminaran. Y eso quedó muy marcado en el gremio. Es más, perdimos miles de puestos de trabajo, cantidades de cosas. Entonces ha quedado muy, muy marcado. Pero no ha sido el 2002 nada más. Yo quiero decir, claro. Acá yo siempre digo, un dirigente en el sindicato, el cual siempre digo que voy a escribir a veces algo para la revista de los jubilados y no me dan los tiempos, que fue Antonio Marota. Marota era un dirigente del sindicato que en un momento determinado tuvo que hacerse cargo de la presidencia del sindicato. Y por ser presidente del sindicato, en época de la dictadura, recibió un delegado de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Justamente esa persona vino para ver cómo estaban las situaciones en el Uruguay, que por cierto era todo de represión. Esta persona se fue, que se llamaba Filipe Cayé, no me olvido más, y Marota cayó preso. Estuvo muchos años preso. Y estuvo preso por presidente del sindicato. Cuando salió, Marota se hizo cargo nuevamente de la presidencia, porque era el presidente, estaba Siganda, todos sabemos después, claro, ¿verdad? Sí, sí. Pero él se hizo ahí, Siganda fue diputado y se hizo cargo de la presidencia hasta que fueron las elecciones de agosto del 85, ya que en el 85 demoramos, no la hicimos en abril para poder... Y Marota fue un profesor de todos los jóvenes que estábamos en ese momento, realmente un verdadero profesor de la unidad. Nos enseñó a negociar, ¿no es cierto? Y Marota era de la oposición a la 98, era de la lista 3. Sin embargo, nos enseñó cómo pararse siempre y cómo decir, de todas las negociaciones, los dirigentes sindicales siempre tenemos que llevarnos algo para la gente, ¿no? Claro. No podemos levantar las mesas si estamos rompiendo todo. Siempre hay que llevarse algo para poder seguir negociando, para buscar los beneficios para la gente. Entonces uno recuerda, el 85 fue toda aquella época del 81 para adelante, donde AEU resuelve meter la patita, ¿verdad?, en la ley aquella y reorganizar el sindicato, más allá que la ley no nos servía para nada, pero nos servía para poder decir, somos legales. Y dentro de eso que decíamos somos legales, hacíamos todas las ilegalidades que queríamos. Pero todo aquello de la lucha por la restauración del sindicato como tal, la lucha por la reorganización, la lucha por las afiliaciones de todos aquellos centenas, yo diría miles de bancarios jóvenes que no se habían afiliado a AEU, porque claro, AEU cobraba la cuota mano a mano y era claro, sí. Sobre todo para los más viejos, aunque había muchos jóvenes que se habían afiliado. Pero el abrir las puertas para venir toda aquella camada de dirigentes jóvenes que ingresaron al sindicato y que luego condujeron al sindicato después del 85 para adelante, pues yo voy a decir la verdad, no era ningún veterano, pero era el más viejo de todo y tenía 35 años. El otro día charlando con Jorge Larrobla y un poco volviendo un poquito atrás a esto del 2002, nos contó de una especie de anécdota que está ahí como latente, que se había armado una especie de protocolo de seguridad en el 2002 porque, bueno, se temía quizás por la institucionalidad del país y AEU y algunos dirigentes habían como armado una especie de plan por las dudas si se venía el tema de vuelta para salvaguardar a unos 11 dirigentes de AEU. ¿No tenés algún dato al respecto? Sí, tengo algún dato. Yo nunca estuve metido en eso. Lo supe, pero no estaba metido. Es cierto que algunos dirigentes recibíamos algunas amenazas bastante duras, ¿no? La gente estaba muy, muy desesperada y ahorristas sobre todo, buscaban en quién era la culpa y quién eran. Bueno, nunca aparecían los banqueros, ¿no? Entonces, ni los banqueros ni el gobierno, que fue, yo quiero, una cosa que quiero, ya que tanto hablamos del 2002, sí. Que dice, qué bárbaro, cómo salimos del 2002. Y yo digo, qué horrible cómo caímos en el 2002. Esto es lo que hay que decir.
Porque todos hablan sobre todo gente del Partido Colorado, y hablan, sí, porque en 2002, ¿cómo se salió? No, el tema es cómo se cayó. ¿Tá? Producto de esas políticas que nos llevaron y que AEBU permanentemente planteó cómo buscar la salida y decíamos, sistema financiero, un asunto de Estado. Cada vez que ustedes me prestan estos micrófonos, yo lo repito, ¿saben por qué? Porque no hay que olvidarlo. Y bien, 2012 dio aquella situación, algunos estábamos amenazados y llegábamos a la casa, en aquel momento no estaban los celulares, estaban el teléfono el de base nomás, y siempre yo llegaba a mi casa y a la media hora tenía alguna llamadita de alguno. Y todos tenían, Juanjo también. Y un día yo salgo de una asamblea que habíamos tenido con los ahorristas ahí en la Intendencia de Montevideo, que había sido muy dura. Y yo salí por la calle Soriano, caminando, a buscar... venía para AEBU, agarré por AEBU, solo porque en ese momento terminamos. Sí. Y de repente veo a alguien que me seguía. O sea, digo, ¿qué pasará? Me está siguiendo. Y lo veía que seguía de la acera enfrente. Y asustado, no creo que... Me doy vuelta, lo miro, y era el Galleta Forino. ¿Qué estás haciendo? No. Me mandaron cuidarte. Claro. Yo quiero decir la verdad. Seguimiento. Está todo bien. El Galleta a partir de ese momento le llamamos Kevin Costner. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Así le llamé. Y le dije, mirá, Galleta, si es para que no pierdas el trabajo, seguime. Pero dale, todo bien. Esto es lo mismo. Es para que corramos los dos juntos, no sé. Pero bueno, esa era la supuesta seguridad. Ahora, ¿quién diseñó? ¿Quién estaba atrás de ese plan? ¿Quién estaba atrás? No tengo claro. Bueno, el que lo diseñó algún día me explicará por qué me pusieron la Galleta. ¿Por qué te lo asignaron a vos? La Galleta, sí. ¿no? Claro. Y tercero, ¿qué tenía que hacer? Porque además se suponía que... ¿Qué plan había en caso Claro, de...? yo tendría que saber. Pero bueno, Plan de contingencia. lo bueno de todo es que nunca pasó nada. Claro. Es que como nunca supimos nada como tenía que ser, por tanto, nunca se lo pudimos contar ni al enemigo. Está muy bien. Bueno, y hoy venimos a contarlo acá en Radio Camacuá. ¿Dónde si no? Si no. ¿Verdad? Lalo, bueno, pasaron 50 años de este edificio, se están celebrando esta semana, muchos años de tu vida, como contabas, muchos años de militancia y de presencia en esto que es tu casa. Ni Alejandro, ni yo, ni vos lo vamos a ver por cuestiones biológicas, pero... jugando un poco con la imaginación, ¿cómo te lo imaginas dentro de 50 años, AEBU? Pero yo tampoco lo voy a ver. Por eso no. Sí, dije, no lo vamos a ver ninguno de nosotros, pero vos, ¿cómo te lo imaginás? ¿Cómo te imaginás el edificio y AEBU dentro de 50 años? El edificio no sé cómo será, pero me imagino que lo seguirán cuidando como hay que cuidar un edificio de estos, y pasados los tiempos cambiarán, y tanto que ha cambiado en la tecnología de la construcción, vendrán cosas nuevas para seguirlo manteniendo, sí. Pero lo que sí, no tengo dudas que quien va a seguir estando muy vivo para mantener el edificio y mantener el espíritu realmente va a ser el sindicato bancario, claro. que ha tenido la gran capacidad, por lo menos hasta ahora, de siempre adecuarse a los tiempos de los cambios. Y bueno, eso ha sido, eso es lo que yo pienso. Creo que dentro de 50 años, además, sueño, tendremos una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, y bueno, y espero que entonces las reivindicaciones de aquel momento sean otras. Bárbaro, Lalo. Bueno, muy bien, Alejandro. Sí, la verdad que es un placer tenerte acá, Lalo. Te volvimos al escenario que tanto tiempo en un momento lo viviste. Ahora cuando te vayas, fíjate si no te sigue el Galleta, ¿no? Y esperemos que Galleta creo que viene más tarde, pero igual por las dudas ahí. Sí, igual por las dudas bicha para atrás. Si hay una cuestión, para decirlo claro, si se fijaron, mantener mi seguridad física, quiero decir que el Galleta cumplió al 100%. Te tenemos acá. Pero antes de terminar, que déjenme una cosita pequeña. Claro. Porque hace unos días atrás estaba en el mercado agrícola en el MAN y me paró un señor, ya no un chiquilín, y me dijo, ¿cómo te va? Con acento del norte. ¿No te acordás de mí? No, para nada. Y bueno, como me dijo el apellido, pero claro, no lo sacaba, después me acordé. Era uno de los tantos jóvenes que
que vinieron del interior, que eran hijos de bancarios, y que como consecuencia de aquello de los becados, jóvenes becados del Claro, interior, sí, que sí. ustedes ya lo han manejado varias veces acá, pero que habla de este edificio, porque él además se acordaba del edificio cuando vino, claro, plena dictadura, un hombre del interior, un canadito que venía de allá, le parecía aquello impresionante, de Artigas, y bueno, y él, adelante de su señora, y después de tantos años, recordó un ratito todas las cosas buenas que le enseñó a Evo en aquella época. La solidaridad de estar allá en el tercer piso, de tener que hacerse las cosas porque, como decía otro de allá, cuidado que viene el petizo a controlar, el petizo era yo, ¿tá? Que la limpieza, que había que ser solidarios, y muchos de ellos hoy son profesionales y siempre recuerdan el local de AEU como parte importante de su vida. Y eso también, este local tan grande, da esa cosa que es chiquita, que es la del calor, la del sentirse, ¿verdad? Parte de ello. Por eso tiene la significación que tiene. Es grande, es inmenso, pero tiene cada parte el calor que tiene que tener. Porque Sí. se lo dimos, ¿quiénes? Bueno, los trabajadores y las trabajadoras del sector financiero, como se dice hoy día, y se lo han dado también, por supuesto, todos los que han pasado por aquí, que ustedes tendrán todas las anécdotas que puedan recibir de los grupos de teatro, de los no sé cuántos que pasaron todos por acá, de los cantantes, del canto Sí, sin popular, duda. etcétera. Pero todos tienen un recuerdo siempre muy especial de este local. Es decir, uno puede decir a 50 años que de inaugurado local, que no fue en vano, que fue una muy buena tarea del gremio bancario. Eduardo Fernández Lalo, gracias por tu compañía en este rato, muy amable, estamos siempre en contacto, no va a faltar la oportunidad.